título del mensaje es, y a lo mejor Marisa, si me añusgo, tú me ayudas con un poquito de agua que se me ha olvidado hoy ponerme. El título real del mensaje, que seguramente Helios lo tiene aquí puesto, Helios y Enrique, cuando acaba lo natural, cuando acaba lo terrenal, empieza lo sobrenatural, la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Para entender este inicio, para entender este comienzo, a Jesús le acababan de comunicar que su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado por orden de Herodes. En el momento que Jesús recibe la noticia es cuando ocurre este pasaje. A Jesús le dicen: tu primo, Juan el Bautista, acaba de ser decapitado por orden de Herodes. Y en ese momento, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto para hacer el duelo, seguramente para orar, y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya avanzada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este pasaje está recogido en los 4 evangelios y es uno de los más conocidos de toda la Biblia, la multiplicación de los panes y los peces. En una iglesia rural había un cura, un sacerdote, que apenas leía la Biblia, y un día le dio por predicar sobre la multiplicación de los panes y los peces, y él empezó contando la historia de esta manera. Dice: en cierta ocasión estaba Jesús allí con unas 100 personas, habría en total unos 50 panes y 20 peces. De repente se levantó uno de la congregación y dijo: no, señor cura, que eso no fue así. Dice: bueno, es posible, vamos a ver, vamos a centrarnos. Dice: vamos a ver, en una ocasión estaba Jesús, habría allí unas 50 personas y unos 50 o 70 panes y 80 peces. Pero señor cura, que eso no fue así, le vuelve a decir el mismo. Dice: bueno, pues a ver, me voy a centrar mejor. Dice: mira, estaría Jesús y con él unos 20, y habría allí pues unos 100 o 150 panes y unos 200 peces. Y ya se levanta el hombre y le dice: oiga, ¿y dónde está el milagro? Total, que el cura se queda pensando y dice: ¿el milagro? Dice: el milagro que se lo comieron todo. Bien, en la escena, en el pasaje que para la gloria de Dios tenemos que meditar, nos encontramos con un principio duro y difícil, porque a Jesús le acaban de dar una noticia muy conmovedora, que Herodes acaba de decapitar a su primo Juan el Bautista. Y Jesús se retira a hacer el duelo, se retira quizá a llorar, quizá a orar. Quería estar solo, pasar el duelo solo. El duelo es una cosa muy personal. Hay gente que prefiere pasarlo en soledad, hay gente que prefiere estar rodeado de familia, de amigos, pero es una cosa muy personal. Y aquí vemos cómo Jesús va a pasar el duelo él solo, pero de repente vuelve, ¿no? Poco después vuelve
Y entonces, al enterarse la gente de que él ha vuelto, comienzan a venir gente de las ciudades y aldeas y se agolpa junto a él una gran multitud. Parece ser, según cuenta el Evangelio de Lucas, que esto donde se junta la gente con él fue en Betsaida. Betsaida era una pequeña ciudad al lado del lago de Galilea, del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, también conocido, de donde eran Pedro y su hermano Andrés, donde era Juan, donde era Felipe. Es decir, que Betsaida era dentro de Galilea un sitio bastante conocido y frecuentado por Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Bueno, ¿y Jesús qué hacía allí? Pues Jesús estaba desarrollando su ministerio, estaba predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de los cielos, las buenas noticias de la salvación, y estaba también sanando enfermos. Predicando y sanando enfermos por compasión. Y de repente, Emmanuel llega la noche. La noche en Oriente Medio se suele hacer hacia las 6 de la tarde, porque anochece mucho antes que en España y en otros países. Llega la noche y el pasaje da a entender que aquella gente que había llegado en cuanto se enteraron que Jesús estaba por allí, llevaba prácticamente todo el día con él, escuchándole, pidiéndole que sanara, pidiéndole que les ayudara, ¿no? Y habría reunidos en torno a Jesús unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Fijaros el poder de convocatoria que tenía un hombre que hacía milagros. El poder de atracción, el poder de convocatoria que tenía, que en aquel entonces ya en torno a él se reunieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Seguida los apóstoles les dicen: oye, Señor, manda a esta gente, que ya la hora es anochecida, esto es un lugar desierto, mándales a las ciudades, a las aldeas, para que compren de comer y para que descansen, ¿no? Pero Jesús, en su corazón, les quiere dar de comer, ¿no? Sabéis que uno de los atributos de Dios es Jehová Jireh, Dios provisor, el Señor proveerá. El Señor proveerá, según Génesis 22:14, ¿os acordáis de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac? Después de que el ángel detiene su mano y dice: ni se te ocurra tocar a tu hijo, Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta a su hijo: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Amén. Muy bien, pues vamos a adentrarnos un poco en el pasaje, apartado segundo, la satisfacción de las necesidades con bienes escasos. Cuando uno empieza a estudiar economía, la definición que dan de la economía, y por lo menos yo creo que es una definición que viene de hace más de 100 años y todavía sigue siendo actual, economía es la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades humanas con bienes escasos. Es decir, porque los bienes que tenemos son limitados, no alcanzan todos para todo el mundo, es necesario que practiquemos la economía, satisfacción de las necesidades humanas con bienes escasos. Muy bien. Y una necesidad que nos presenta aquí la palabra de Dios es la necesidad del alimento, de la comida. Tenemos necesidad de alimentarnos, porque si no comemos, morimos, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a campamentos evangelísticos en el verano, un seminarista llamado Eduardo, que cada vez que tenía hambre, lo que le ocurría con bastante frecuencia, nos decía así en voz alta, decía: tengo un vacío interior que no lo llena el Evangelio. Decía él, ¿no? Tengo un vacío interior que no lo llena el Evangelio, ¿no? Bueno, los discípulos, entrando ya en materia, los discípulos detectan un problema importante. Los discípulos detectan un problema importante y lo que hacen es, se lo exponen al maestro, pero le ofrecen también la solución. Fijaros la exposición del problema que hacen los discípulos, los apóstoles del Señor. Señor,
aquí hay mucha gente hambrienta y ya se está haciendo tarde, ya es tarde. Además, Señor, el lugar es desierto. También le dicen 200 denarios, que era una cantidad enorme de dinero, 200 denarios no serían suficientes para comprar pan para tanta gente. Y añaden, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero Andrés le dice, ¿qué es esto para tantos? Según Juan 6, versículos 8 y 9, que aparecerán en pantalla. Juan 6, 8, 9, el Evangelio de Juan, al relatar la multiplicación de los panes y los peces, dice esto. Uno de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tanta gente? Es decir, los apóstoles le exponen al Señor muy bien el problema, que hay mucha gente hambrienta, que se está haciendo tarde, que el lugar es desierto, que no tienen dinero para poder alimentarlos y que con lo único que cuentan son con 5 panes de cebada y 2 peces, o como dice Juan, pececillos, es decir, dando a entender que no eran 2 tiburones, que eran más bien dos sardinas, como muy bien dice Mario, eran 2 sardinas, aquello lo que teníamos aquí, ¿no? Ahora, fijaros y meditar un poco en esto, fijaros la solución que le ofrecen los apóstoles, la que le ofrecen a Jesús, el Señor. Dice, Jesús, Durian, dicen los apóstoles a Jesús, despídelos que vayan a las ciudades y aldeas cercanas para que compren allí de comer. Es decir, que la solución que ofrecen los apóstoles a Jesús es despídelos que vayan donde puedan, ciudades, aldeas próximas y allí, y en alguna versión te dice también algún otro evangelio, para que descansen y compren allí de comer. Muy bien. Han pasado 2000 años y en gran medida seguimos exactamente igual que los apóstoles de Jesucristo. Llevamos a Jesús el problema y al mismo tiempo le ofrecemos la solución. Señor, necesito encontrar novia, pero que mi novia sea fulanita de tal. Señor, tengo problemas en el trabajo. Al jefe no le soporto. Castígale con una diarrea. Llevamos al Señor el problema y le ofrecemos la solución. ¿Y cuándo? El Señor nos pide algo, nos demanda algo para ayudar a alguien, para hacer un servicio a la iglesia, para hacer un servicio a un necesitado, para hacer un servicio al prójimo, generalmente contestamos con lo mismo que le ocurría a los apóstoles. El lugar es inoportuno, ellos estaban en un lugar desierto, la hora es ya avanzada, se nos está haciendo tarde, no tenemos bienes, no tenemos dinero necesario para ayudar, es completamente insuficiente lo que tenemos. ¿Os imagináis a los que estamos aquí diciéndole al Señor, Señor, es muy tarde, no me pidas eso? Señor, es que no es el lugar idóneo, me estás diciendo cosas y este no es el lugar idóneo. Señor, me estás pidiendo que ayude o que haga algo y no tengo medios, mis medios son insuficientes, yo no sirvo para eso. A mí por lo menos esta actitud, esta respuesta de los apóstoles me suena bastante en mi vida, no tengo que mirar a nadie, me suena en mi vida de cómo le pongo al Señor excusas una y otra vez para no servir en lo que Él me pide, ¿no? Realmente la solución que ofrecen los discípulos a mí me parece que es la que menos les costaba. ¿Sabéis qué solución le ofrecen a Jesús ante este problema? Despídelos. Despídelos. O sea, quítatelos de encima. Esa fue la solución que le ofrecen. Señor, quítatelos de encima.
Pero el Señor tenía otra respuesta. El Señor tenía y tiene otro corazón. Tenía otra respuesta. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Como hemos leído en Mateo 14, 16, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ahora viene el siguiente apartado, de lo natural a lo sobrenatural, la bendición de Dios. Vamos a pasar, Helios, al siguiente apartado. De lo natural a lo sobrenatural, la bendición de Dios. Aunque Jesús sabía que esas multitudes le seguían a él por su propio interés, no le seguían para adorarle, no le seguían para servirle, no le seguían para amarle, ¿por qué le seguía esa multitud? Porque habían visto los milagros que él había hecho y le seguían para que les ayudara, para que les sanara. Jesús conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Jesús nos está viendo, sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Hace poco en una predicación, en un mensaje, además, oí algo que me parece muy interesante para que podamos tener en cuenta aquí y aquí. Decía un predicador que la integridad no es lo que hacemos cuando estamos con los demás, puesto que se supone que vamos a tener un buen comportamiento. La integridad es lo que pensamos y lo que hacemos cuando estamos solas y cuando estamos solos. Cuando piensas que nadie te está viendo, cuando piensas que no hay nadie a tu alrededor, los ojos de Dios están sobre ti. Y en ese momento es cuando Dios mide y valora tu integridad, no cuando estás en grupo, qué buenos somos todos en grupo, sino cuando estás sola o cuando estás solo, lo que piensas, lo que haces, es cuando Dios mide y valora tu integridad. Y bien, Jesús, sabiendo que en sus corazones ellos le seguían por los milagros que hacía, porque querían que les sanara, porque querían que les ayudara, no obstante, Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Qué es la compasión? La compasión es sentir amor por el necesitado, por los necesitados. Sentir amor por los necesitados, eso es compadecerse, eso es la compasión, eso es el buen samaritano, que tuvo compasión de un hombre herido, a pesar de que el buen samaritano que representa a nuestro Señor era judío y el herido era del otro partido, era samaritano. Bien, pues fijaros que Jesús no hizo acepción de personas, en este pasaje, no hizo ninguna acepción de personas y le dio a comer a todos y en abundancia. No dijo, no, a este no, que este es negro. No, es que este no se ha duchado hace un mes. No, es que este tal o cual. No, no hizo ninguna acepción de personas. Eran 5.000 hombres, sus mujeres, sus niños, y no hizo acepción de personas. Dadle vosotros de comer, dijo a sus discípulos. Fijaros, Juan 6:2 nos dice, tenemos Helios Juan 6:2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Eran completamente interesados al seguir a Jesús. No es que fueran altruistamente por amor, sino que le seguían porque veían las señales que hacía para sanar a los enfermos, ¿no? Y fijaros, Marcos 6:34, a pesar de eso, dice, salió Jesús, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús llevaría todo el día enseñándoles, predicándoles, sanando a los enfermos, ¿no? Y en ese momento, cuando Jesús siente esa compasión por ellos, lo que le pide a los discípulos, lo que les pide a los apóstoles es que le ayuden. Ayudadme y colocarlos en el Evangelio
de Marcos dice de 100 en 100 o de 50 en 50, y Lucas, que quizás sea más preciso, dice que Jesús pidió que les colocaran en grupos de 50 en 50. Fijaros la gente que había allí, más de 5.000 hombres y sin contar mujeres y niños, ¿no? Pidió que le trajeran los 5 panes de cebada y los 2 peces, miró al cielo, los bendijo, lo partió. Juan dice al bendecirlos que dio gracias, esa Eucaristía que celebraremos el próximo domingo. Cogió los panes, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los repartieran, quedando todos saciados y recogiendo de las sobras 12 canastas. 12 canastas. Antes de la bendición de Dios, había 5 panes y 2 peces. Después de la bendición de Dios, había miles de panes y miles de peces de la mejor calidad, seguramente. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Entre los 5 panes y los 2 peces, y que pudieran saciarse 5.000 hombres, mujeres y niños, ¿sabéis cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que me dio allí? La bendición de Dios. La bendición de Dios hizo que aquellos 5 panes y 2 peces se convirtieran en miles de panes y miles de peces. Y esa bendición de Dios es la que tenemos que buscar para nuestras vidas. En un momento, en las manos de Jesús, pusieron los 5 panes y los 2 peces y Jesús convirtió lo natural, lo terrenal, en algo sobrenatural. Creo que el principal problema que tenemos en nuestras vidas es que buscamos en los demás lo que solo Dios puede darnos. Buscamos en nuestras vidas y buscamos en los demás lo que solo Dios puede darnos. Y el mensaje de hoy es para que pongas tu vida en las manos de Dios y te apresures a pedir su bendición. Es un mensaje para que pongas tu vida en las manos de Dios y te apresures a pedir su bendición. Siguiente apartado. La colaboración de un joven y de los discípulos. Fue Andrés, el hermano de Pedro, el que conectó con un chico que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pececillos. Pero cuando informa al Señor, el propio Andrés le dice, ¿pero qué es eso para tantos? En este pasaje también vemos cómo Dios usa a quienes están dispuestos a servirle a Él y a servir a los demás. Un joven desconocido, ninguno de los 4 evangelios da el nombre de este joven, hablan de un muchacho, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, quienes estaban dispuestos al Señor a servir al Señor allí en ese lugar, ese día, era un joven, un muchacho y los discípulos. Y fijaros, el pastor Warren Bierce nos invita a que ante problemas y ocasiones de preocupación o de necesidad demos y sigamos los siguientes 4 pasos. Primero, empieza donde estás. Dios empieza a trabajar donde estamos y a utilizar lo que tenemos. Empieza donde estás. Dios empieza a trabajar donde estamos y utiliza lo que tenemos. Segundo, ofrece al Señor lo que tienes. Ponlo en sus manos de corazón.
Lo poco es mucho en las manos de Dios y pídele su bendición. Ofrécele al Señor lo que tienes, ponlo en las manos de Dios. Lo poco es mucho en las manos de Dios y pídele su bendición. Tercero, obedece lo que Él ordena. El Señor mandó que se recostaran y que repartieran el pan y los peces hasta que se saciaran. Y así lo hicieron. Recuerda que los cristianos somos distribuidores de la gracia de Dios, no fabricantes de la gracia. ¿Sabéis de quién es la gracia? ¿Y nosotros qué somos? Distribuidores, repartidores, compartimos la gracia de Dios, pero no la fabricamos. El fabricante es Dios. Y cuarto, conserva los resultados. Sobraron 12 canastas llenas de panes y de peces, y según Juan 6, versículo 12, Juan capítulo 6, versículo 12, dijo Jesús, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Conserva los resultados. Después de recibir la bendición de Dios, conserva los resultados para que no se pierda nada. Ante cualquier problema o necesidad, ponlo en manos de Dios. Fijaros, a mí me conmovió una tarde en el culto de oración en Buen Pastor, en la iglesia de Madrid, una hermana que por aquel entonces era la mayor de nuestra iglesia, la más anciana, era la hermana Lolita. Esta mujer tenía un kiosco de chucherías y así se ganaba malamente la vida. Y en una ocasión nos contó como que no había podido pagar el recibo de la luz y ya se había elevado a 100 euros y le amenazaban con cortar la luz de su casa, ¿no? Estaba enferma, era ya muy mayor, muy anciana, y dice que lo único que pudo hacer era orar, pedir la bendición de Dios sobre aquel problema, ¿no? Contaba cómo casualmente, pues, fue a uno de sus abrigos, debía ser el cambio de estación o algo así, fue a uno de sus abrigos y casualmente al meter la mano en un bolsillo del abrigo encontró 50 euros y dio gracias al Señor. Y cogió su Biblia, no veía bien y apenas podía leer la Biblia, y al coger la Biblia notó que había allí un sobre, era el sobre de la ofrenda de un domingo que pensaba ir al culto para ofrendar y no pudo llegar a la iglesia por la inclemencia del tiempo y abrió aquel sobre de la ofrenda y tenía otros 50 euros. Pongamos nuestros problemas en las manos de Dios. Pidamos la bendición de Dios. Y cuando consigamos la bendición de Dios, conserva lo que tienes. Conservas las bendiciones que Dios te da. ¿Cuánto hace que no le das gracias a Dios por tu salud, por tu familia, por tu trabajo, por tu casa, por tus amigos, por tu iglesia, por tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que no das gracias a Dios por todo lo que Él te bendice? Terminamos con una pregunta. ¿Somos de bendición? ¿Somos de bendición? Hemos visto que un muchacho puso en las manos de Dios todo lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Y lo puso de corazón. Podía no haberlo hecho. Lo más normal es que muchos pensáramos en esa situación, bueno, es que es lo único que tengo para comer. Si lo doy, me quedo sin ello.
Pero ¿qué hizo el muchacho? Le dio al Señor lo que tenía de corazón. Los comentaristas de los evangelios dicen que seguramente de aquellos 12 cestos llenos que sobraron, los apóstoles le dieron a este chico mucho más, porque seguramente el Señor pensó que merecía una bendición especial. Y seguramente de aquellas obras fue al que más le tocó, pero eso es simplemente un comentario de estos que se dedican, estos eruditos que se dedican a estudiar el Evangelio, ¿no? Seguramente se llevó mucho más de lo que puso, porque así trabaja nuestro Señor. Hemos visto que los discípulos fueron obedientes a la palabra del Señor, colocando a la gente, repartiendo los panes y los peces bendecidos y recogiendo las sobras para que nada se perdiera. Fueron obedientes compartiendo la gracia de Dios. Y dos preguntas para terminar con el mensaje de hoy. ¿Buscas en los demás lo que solo Dios puede darte? Una vez volviendo Alba y yo de una reunión de oración, de un culto de oración, me contó el caso de una compañera suya, no recuerdo el nombre ni lo iba a decir tampoco, que era testigo de Jehová y que antes de jubilarse, que ya está jubilada, me contaste, ella decía, era testigo de Jehová, y dijo, en mi juventud cambié a Jehová por un novio y esto no me lo perdono. ¿Te acuerdas de tu amiga? Cambié a Dios por un novio, por una novia, y esto no me lo perdono, decía cuando ya se estaba jubilando. En mi juventud cambié a Dios por un novio, por una novia, y esto no me lo perdono. ¿Estás buscando en los demás lo que solo Dios puede darte? Y segunda pregunta, como el ejemplo de este muchacho, ¿estás dispuesto a poner en las manos del Señor todo lo que tienes para que Él lo bendiga? ¿Estás dispuesta o dispuesto a poner en las manos del Señor todo lo que tienes para que Él lo bendiga? Para que esos 5 panes y 2 peces sean miles de panes y miles de peces. Seguro que Dios bendecirá todo lo que de corazón pongas en sus manos. Que Dios os bendiga. Oremos. Gracias, Dios bendito, por la sabiduría de tu palabra. Gracias por tu amor. Y muchas gracias por tus constantes bendiciones para con nosotros. Que seamos agradecidos, que seamos sumisos a tu voluntad, obedientes, y que seamos dispensadores de tu gracia, que compartamos tu gracia, la gracia del Evangelio, el amor, los dones del Espíritu Santo, que los compartamos con los demás, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Ayúdanos a conservarlo, a alabarte, a ser agradecidos, a tener espíritu fraternal, amor, en nombre de Jesús. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.